¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que vuelve a reunirme, en este caso, en mi existencia mortal con la existencia inmarcesible del doctor Porrini que la otra vez, el lunes pasado, decidió manifestarse solo. Como sucede siempre, él sucede. Y hoy ha sucedido, pero en compañía de quien les habla, Diego Ortega. Así que, doctor, los saludo. Eminencia. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Aquí estamos muy contentos de volver a encontrarnos. Y vamos a hacer una arenga pública a todos los que nos están viendo. Muevan las bases, movilícense totalmente, porque ¿qué pasa? tenemos que hacernos con una estatuilla. Una estatuilla de nombre telúrico. Muy bien. Por supuesto, nosotros estamos hablando en nuestro Mati espacio. Bombo. Claro, Mati Bombo. Estamos hablando en nuestro canal, pero también queremos que sepan que toda la comunidad de Reporte Minoritario, con la Condesa a la cabeza, que si no ganamos la cosa se pone espesa, ¿no? Vamos a hablar. Hay más de 100.000 seguidores que se armaron, están armados. Me parece muy bien. El único lenguaje posible es el del azar. No, mentira. No. Es un chiste. Bueno, estamos nominados con Reporte Minoritario para el Martín Fierro a Mejor Programa Semanal. Veremos qué pasa. ¿No? Pero categoría insoslayable. Una categoría, ¿no? Yo supe ser, después me olvidé. Así que, bueno, nada. Ese era el anuncio parroquial que íbamos a hacer. Seba, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un segundo anuncio parroquial. Adelante. La suspensión de las certezas está agotado. Exactamente. Sí, bueno, felices. Se han cansado de leerlo. Se han cansado. Claro, está agotado. Exactamente, se agotó. Está en reedición. Tengan paciencia. Ahora, está en el exterior. Ya lo pueden comprar en el exterior, on demand. Ya está en los países en los que se ofrece, generalmente en lengua castellana, en España, en Hispanoamérica. Y bueno, estamos muy contentos. La reedición va a ser en unos días, así que pronto va a haber otra presentación. ¿Sí? Otra porque no dimos abajo. Los que no pudieron acercarse a la Biblioteca Popular Alberdi. El Café Británico, creo. ¿Cuándo fue la presentación? ¿El 25 de octubre? Creo que sí, sábado 25 de octubre, me parece. Sí. Me parece. Seguramente en las próximas... El 18. 18 de octubre, ¿no fue? 18. Bueno, fue en octubre. Sí. Si no pudieron acercarse, vamos a estar presentando y firmando ejemplares de la suspensión cuando tengamos la reedición, que va a ser pronto. Enseguida. Vamos al tema que nos atañe hoy. Mira, ¿cuánto hace que estamos en la última página? Ya 7 años. 7 años largos. 2018. Y paradójicamente seguimos encontrando esos autores, esa literatura que está ahí, que nos está viendo y que no sé por qué no la hemos leído hasta ahora. Así que hoy, señoras, señores, vamos a hablar de Paul Auster. Vamos a dedicarle el programa entero al gran Paul Auster, que nos dejó el año pasado. Exacto. Un autor... 30 de abril del año pasado. 1947 a 2024, autor prolífico si los hay. Un autor multifacético en su formación. Multifacético no, es una palabra muy un gran fea, narrador. Pero tiene poesía. Un gran narrador. No leí nada de su poesía. Yo tampoco. Un gran narrador que se formó básicamente en el lenguaje narrativo del cine, de la literatura y de los ensayos. Casado con Siri Husbeth, no sé cómo se pronuncia. Siri Husbeth. No leí nada de ella, vos sabés. Pero la he visto... En segundas nupcias, ¿no? Como dirían algunos amigos. No vamos a decir qué, pero... En fin. Así es la cosa. Acá no se puede hacer un comentario. No, en segundas náuseas. Nada, un chistecito. Pero bueno, ¿qué decir de Paul Auster? No sé, creo que hay una certeza clara con Paul Auster, y es que su literatura, su obra narrativa, por ejemplo, la más conocida, la que seguramente más de uno de ustedes haya leído, la trilogía de Nueva York, de 1985 a 1986 aproximadamente, sea la demostración de que se puede hacer literatura con solamente la imaginación y la posibilidad de no detenerse en la maquinaria narrativa.
Ujú, O sea, perdón, que la maquinaria narrativa no se detenga. ujú. Es decir, uno ingresa al mundo de Paul Auster e ingresa a la literatura más pura y absoluta, y atentos, sin que haya una presencia de, dije literatura absoluta, me pensarán en Calazo, sin que haya una reminiscencia Ah, claro. a ninguna forma de búsqueda de trascendencia. No, no, es manejo del oficio puro y duro del escritor. Sí. Es un escritor lisa y llanamente dedicado al arte narrativo. Ujú. Y a partir del arte narrativo, por supuesto, si me permitís una pequeña observación más de orden de crítica y teoría literaria, un trabajo sobre la dimensión y los límites propios de la narrativa, ¿no? Sí. Lo que hoy se llama el metalenguaje narrativo. O sea, hay una autoconciencia en Paul Auster de la narrativa, como luego en el Quijote, por Sí. ejemplo, y en ciertos autores del siglo XX, sobre todo a partir del giro lingüístico y demás. Ahora, no hay en Paul Auster, me parece, y corregime si me equivoco, una experimentación con el lenguaje o con la forma. Hay un realismo absurdo, en Es cierto un modo. realismo absurdo, azaroso por momentos. Mm, ujú. No quiero decir delirante porque No. hay momentos en los que, bueno, Alberto Laiseca, claro, la trama se va. No, estaba pensando en Kennedy O'Toole, ¿cómo se llama? John Kennedy Toole, John Kennedy Toole, La conjura de los la necios. conjura de los necios. La literatura de Estados Unidos tiene una potencia, sobre todo, insisto, la de la segunda mitad del siglo XX. Grandes narradores, bueno, hemos hablado de Cheever, hemos hablado de... Me está Carver. faltando Carver, ¿no? Philip Dick. Philip Dick, Bueno. Capote, qué sé yo. Claro. Capote no es de la primera mitad, pero... De la segunda mitad. ¿Segunda también? Sí. Bueno. Y 60 y pico. Claro. Su gran obra es de los 60 y pico, ¿no? Y ahí aparece un Paul Auster. Desayuno en Tiffany's. Exactamente. Paul Auster ya en los años 70, sobre todo en los 80 y los 90, desarrollando una obra... Y en los 2000 también, ¿eh? Sí, yo voy a hablar del libro de las ilusiones, que es del 2002. Claro. Así que bueno, Seba, ¿qué tenemos de Paul Auster? ¿Qué tenemos? Primero y Qué principal... simpáticos anteojos que tenés. No son míos. Muy bien, profesor, gracias por aclararlo. Son los de mi señora. Se rompieron mis lentes y me daba tanta vergüenza aparecer con algo pegoteado que prefiero aparecer con algo tornasolado. Tornasolado. Un espanto. Lo mío es un espanto. Bueno, sí, un horror. A ver, primero y principal, Diego citó algo muy importante, el azar. El azar forma parte, de hecho, vamos a hablar de una de sus novelas que está ese sustantivo metido en uno de sus títulos. Yo leí varias cosas de Auster, todo me gustó. Quiero decirlo así de simple, como un lector impresionista. Me gusta, me atrae. Son historias que están muy bien narradas, se mueven. Y evidentemente la influencia del cine ha sido notable, ¿no? Cine cuando es kínesis, ¿no? Literalmente. De 1982 es La invención de la soledad. Yo saqué dos nada más. La invención de la soledad, que la tengo en la edición de Anagrama y demás. El retrato de un hombre invisible y el libro de la memoria son las dos partes de este libro. Miren, voy a ser sincero. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Fallece el padre. Es el padre de Paul Auster, sin lugar a dudas. Un judío no creyente, por decirlo de una manera, no practicante. Paul Auster viene de familia judía, de una clase media bastante acomodada, de origen polaco, que valga decir aquí es, yo me atrevería a decir, el intento de recuperar una vida que de alguna manera ha sido una vida lejana a su hijo. El padre en sí es un personaje que se escapa notablemente. Es un librazo, lo digo así, ¿por qué? Primero porque está narrado desde las entrañas, se nota, ¿no? Es decir, hay una presencia del narrador muy notable, de su hijo, y obviamente perder al padre es
para este hijo una reflexión sobre la paternidad. Yo siempre digo que todos los varones, en este caso digo, que la verdad es que los varones que somos padres deberíamos leer La invención de la soledad. Porque nunca sabemos cómo se es padre, ¿no? Uno trata de ser lo mejor que puede, supongo, ¿no? Y en este caso hay una reflexión sobre eso. ¿Cómo? ¿Cómo llegar a? Hasta que la evolución de los recuerdos que se produce, ¿sí?, frente a esa indiferencia del padre y demás, a mí me hizo acordar mucho a la relación con Kafka y el padre, ¿no? La carta al padre y demás, que también judío, ¿no es cierto? Es decir, una relación compleja. Aquí no un judío observante, no estamos hablando de para nada. De hecho, es una persona que no tiene ningún sentimiento hacia su ex esposa, hacia la familia, nada. Tampoco es un maltratador, es indiferente. Y esa indiferencia realmente marca un enigma para el hijo, que también tiene que resolverlo él como padre, ¿no? Fíjense, el título, La invención de la soledad, nos podría llevar a pensar, bueno, justamente un hombre que decidió vivir solo, sí, en una casa que era la casa familiar, o sea, se fue la esposa, se fue Oster, el hijo, se fue la hija y demás, quedó solo ahí, y esa casa se va llenando de polvo, guarda las cosas inútilmente, intentando Paul Auster, o el narrador mejor dicho, preguntarse por qué, ¿no? Ahora, podría leerle frases, tiene grandes frases, valga decirlo, ¿eh? No es un autor que decimos es acción nada más, y está muy bien narrado y demás, porque hay acción, porque se mueve y demás. Hay reflexión, hay mucha reflexión. Yo he anotado algunas cosas que ahora no voy a ponerme a citar, si no terminamos más, pero la delicadeza con la cual se va mezclando la literatura, porque él es un escritor, en relación con ese padre, y él como padre con su hijo, es algo hermoso. Es un libro hermoso, realmente, en todo sentido. Por supuesto, momentos desgarradores, porque descubrir que el padre es un indiferente y que le da lo mismo a B, C, ¿no es cierto? Parece que el mundo le llueve y no le importa nada, no es algo agradable. Así que bueno, relación entre padre e hijo, yo la recomiendo desde todo punto de vista. Sería la primera para ingresar a Auster, puede ser. Después van a encontrar otro tipo de literatura, porque como decía Diego, tiene algo multifacético Auster. De ahí voy a saltar, voy a hacer una segunda y lo dejo a Diego. La música del azar, de 1990, una novela totalmente diferente. Yo la tengo en una edición de 6 Barral muy económica, en un papel muy sencillo. Muy grata de leer porque tiene linda letra, tiene linda impresión y es liviana. La música del azar es una historia en la que Jim Nash, ¿no?, que es un bombero, tengo anotado aquí como verán, ¿no?, vende todo, gana la lotería y se larga a viajar, a gastar la plata, hasta que conoce a Jack Posey, que es un talentoso jugador de póker, ¿no?, con quien se asocia para recuperar parte de ese dinero. De hecho, fíjense el título, La música del azar, y la novela tiene un nivel azaroso. No voy a contar por nada el final, porque el final es algo muy interesante de ver cómo lo narra, cómo está narrado, cómo nos deja en una situación de comprensión absoluta, de final abierto absoluto, pero bien narrado, no estos finales abiertos que no sabemos, ¿no es cierto?, que no sé cómo terminarlo y entonces digo, y abrió la puerta y lo vio. No. Es claro, por favor, que no se prendan fuego todas las cosas, por favor, sino fundamentalmente saber narrar. Auster es un maestro. Hay un final abierto, sí, señores, pero no nos quedamos de ninguna manera diciendo dónde me dejó. Al contrario, lo que va a seguir es lógico y no es necesario, por eso es un gran final abierto.
Fundamental, porque estas dos personas intentan estafar a unos millonarios y bueno, caen en una red de locura increíble. Es una gran novela, es muy llevadera, como todas las de Oster, como todas las de Oster. Ahora, aquí lo que hay fundamentalmente es la amistad. La amistad. Si en La invención de la soledad está esa falta de relación con el padre, aquí está la amistad. Diego. En un momento cuando empecé a pensar en la literatura absoluta de Oster, decía, bueno, no hay ninguna búsqueda de trascendencia stricto sensu. Lato sensu, digamos, in extenso, cuando leemos la totalidad de la obra de Oster, por supuesto que están los grandes temas. Claro. Tratados con ese realismo crudo, azaroso, a veces intempestivo, a veces totalmente inesperado, pero también con una densidad y una profundidad extremadamente humanas. Sí. Si la invención de la soledad trata el problema de la paternidad y la relación filial, si la música del azar habla de la amistad, totalmente. El libro de las ilusiones habla de la angustia, se refiere a la angustia, a una pérdida inconmensurable, pero también a una posible redención esperanzadora a partir del arte. El libro de las ilusiones, básicamente, creo yo que es una novela, un tour de force que relaciona el primer amor de Oster, que fue el cine, con la literatura, sí, y por ende con la dimensión ficcional de un personaje que parece no existir, pero que finalmente existe. El argumento, no, se los voy a resumir linealmente porque la construcción de la novela tiene un par de temas, podemos hablar de dos grandes partes. Está protagonizada o está narrada por el profesor David Zimmer, profesor universitario, un ensayista, un lecturer, ¿no? Que está atravesando una angustia tremenda, ha perdido a su familia, a su esposa y sus hijos en un accidente tremendo en un avión, y ha caído en un pozo depresivo consumido por el alcohol, prácticamente se está dejando morir, hasta que una noche, mirando la televisión en un canal, ve una película cómica y se empieza a reír, pero a reír a carcajadas. Claro, después de meses de estar encerrado en una angustia tremenda, descubre que esa película lo ha hecho reír. Entonces hay algo ahí que lo está invitando a... Entonces empieza a hacer una investigación, cómo se llama esta película, de quién es, bueno, y descubre que el actor, director, guionista, productor de la película es un tal Héctor Mann, un personaje totalmente... Héctor Hombre, sí, con doble N, Mann. Claro. Un personaje de la década del 20, 30, la novela está ambientada en los años 80, mediados de los 80, que según las investigaciones de David Zimmer, ha desaparecido. Permítanme, la novela empieza literalmente así. ¿Qué lugar? Sí, es un lugar interesante, estaba pensando en El país de las últimas cosas. El país de las últimas cosas, y en la novela esta de Padura, Las nieblas del ayer, las sombras del ayer, creo. Sí. La leí en el verano, muy buena. Todos pensaron que estaba muerto. Cuando mi libro sobre sus películas se publicó en 1988, no se había escuchado nada de Héctor Mann por aproximadamente 60 años. Salvo por alguna compilación histórica de películas antiguas, algunas personas parecían ni siquiera haber creído que existiera. Doble o Nada, una de sus últimas películas de comedia, que realizó hacia el fin de una era silenciosa, se estrenó en noviembre de 1928. 2 meses después, sin decir adiós a ninguno de sus amigos ni asociados, y sin dejar ninguna carta o informar a dónde se iba, salió de su casa alquilada de North Orange y se dirigió hacia la avenida de la North Orange Drive y nunca fue visto de nuevo. Estoy leyendo. Está leyendo desde el inglés. Y nunca fue visto, y no se vio nunca más, algo así, ¿no? He was never seen again, o sea, no se lo volvió a ver después de 60 años. Y de pronto la investigación del profesor Zimmer da con una posible persona
la posible esposa de Víctor Mann, que tiene las últimas películas en un, digamos, en un archivo. Claro. Bueno, la primera parte de la novela es todo el periplo de Zimmer investigando, buscando, recopilando las películas, y termina escribiendo un libro en el que reseña y hace una suerte de crítica sobre una de las películas, que es El misterioso mundo. El libro se llama... El silencioso ahí. No, El silencioso... ¿Dónde está? Acá. El silencioso mundo de Héctor Mann. Ese es el libro que publica el profesor Zimmer, de hecho así empieza la novela, y a partir de ahí empieza toda una revolución de quienes lo conocieron, y recibe una carta de una mujer que le dice: yo soy la esposa de Víctor, de Héctor, perdón, y él está vivo y yo tengo sus películas. Y ahí empieza la segunda parte de la novela. Ahí en el medio, y la segunda parte les puedo asegurar, mira, se me pone la piel de gallina, porque es de una perfección narrativa y de una densidad argumental y de unos giros de la trama que solo un buen narrador puede hacer y puede organizar. ¿Por qué? Por tres cosas fundamentales. Primero, porque está el elemento borgiano de hablar de películas o de obras que no existieron. Hay todo un catálogo de películas y toda una serie de críticas y de comentarios de películas que no existieron. Y uno las lee en la pluma de David Zimmer y parecen películas reales. Totalmente. Claro. Y la profundidad de la crítica que hace y cómo la analiza y el plano y el movimiento habla de una maestría en el manejo del lenguaje cinematográfico y literario. Eso en primer término. En segundo término, ¿qué es Héctor Mann? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué se fue y durante 60 años no volvió? Bueno, eso lo descubrimos al final de la novela. Y hay dos personajes femeninos. La esposa de Héctor, o la supuesta esposa, y Alma Grundig. Alma y Frida. Frida es la Frida Spelling, la última esposa, la última mujer que se le conoce a Héctor Mann, y Alma Grundig, que es el mejor personaje de la novela. Es el personaje que va a redimir la pena y la angustia de David Zimmer, que ya había sido redimida con la búsqueda de las películas de Héctor. O sea, a partir de que él ve esa película, sale del pozo depresivo, vuelve al mundo real y tiene una esperanza. La novela culmina, no les voy a decir cómo, por supuesto, pero culmina con una enorme idea, reflexión sobre la importancia de la esperanza, pero no una esperanza como consuelo de pobre, no, una real esperanza en algo trascendente, como motor, en algo que, digo, lo que le pasa a David Zimmer es tremendo. Pierde a la mujer y a los hijos, o sea, el centro de su vida desaparece. Se pierde, sumido en el alcohol. Uno podría pensar, bueno, es un final anunciado, o sea, está dejándose morir. Totalmente. Cuando no, tal vez esté esperando el momento exacto para, pum, nos vemos, claro. Chao. No, hay algo ahí que lo rescata, esa película. Bueno, escribe el libro y después viene todo ese descubrimiento y ese viaje, porque hay un viaje también hacia la zona de México. Siempre hay viajes. Siempre hay un viaje y el clímax de la novela sucede en una cabaña, ahí internándose, metiéndose, ¿no? Y todo el final, el desenlace de la historia está narrado desde una carta, pero a la vez la carta está intercalada con los comentarios del narrador. E insisto, lean la novela y se van a encontrar con un gran trabajo sobre la importancia de la esperanza a partir del arte y a partir de algo más que me permita salir. Claro. Siempre hay algo más. Del laberinto, del pozo se sale por elevación, para arriba. Hay elementos borgianos. Mirá lo que voy a decir. Hay elementos muy posibles de ser confrontados con Manuel Puig. Con El beso de la mujer araña, sobre todo. Claro. En El beso de la mujer araña, como sabemos, hay un comentario de películas que existen. Claro. Pero acá hay una cosa... Sí. Pero bueno, nada. Gran novela. ¿Qué más? Creo que nada más, por ahora. Una gran pregunta. ¿El arte que nadie ve es arte? Si nadie vio si las películas que reseña Zimmer no existieron en la vida real,
¿Son arte tal como las está contando? ¿O está dando ideas para que alguien escriba una película? No sé, son preguntas que giran ahí en torno de la novela. Muy bueno. Bueno, yo voy a referirme a la trilogía de Nueva York, que es de 1987. Trilogía son 3 novelas, vamos a decir. Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada. Aquí es literatura de literatura, porque hay un escritor que intenta escribir una serie de novelas policiales, que no podría decir, es el mismo Paul Auster y demás. Hay una alusión a Nathaniel Hawthorne, que el otro día justamente trabajamos en Reporte Minoritario, porque de alguna manera también está el encierro, ¿no? Y la relación otra vez padre-hijo, que en este caso el padre que encierra al hijo para que no aprenda ninguna lengua, me hizo acordar al caso de Kaspar Hauser, ¿no? Sino que reciba la lengua de Dios. Bueno. Empieza algo que uno podría llamar, aquí sí, algunos críticos hablan del realismo absurdo. Bueno, en la trilogía de Nueva York hay muchísimo de eso, pero hay una magistralidad en el relato impresionante, sobre todo porque nuevamente opera el azar sobre los personajes, es decir, más que un destino, un azar, la suerte que se mezcla, ¿no? Sobre la base de a veces de un error menor o de un dato menor. Es un gran texto, la trilogía iba a ser una gran novela, pero en realidad son 3 historias que tienen conexiones. Entre la primera y la tercera hay una enorme conexión. Y la base de todo ello justamente, el sentido de lo fantasmático y demás, tiene que ver también con un juego. Un juego en el que el narrador hace posible la presencia de aquello que es inefable sobre la base de la experiencia personal. Exquisito. De 1987, voy en orden. En 1987, en ese mismo año, publica El País de las Últimas Cosas, cuya protagonista, Anna Blume, busca a su hermano William, que quedó atrapado en el País de las Últimas Cosas. ¿Qué es el País de las Últimas Cosas? Es una isla en la que todo se degrada, no solo lo material, la vida también. Y no se puede entrar ni salir de allí, están como atrapados. Es decir, fíjense cómo cierto elemento fantástico forma parte también de una literatura que tiene su sustento en lo real, muy profundamente en lo real, porque uno podría hablar de las dictaduras. ¿Es una distopía? No. No estamos hablando de una distopía, estamos hablando de algo que es muy real. De hecho, voy a decir 2 cosas que les va a hablar de la realidad. Hay clínicas de eutanasia y hay clubes de asesinatos. 1987. Fue llevada al cine por Alejandro Chomsky, que debe ser el tío de el sobrino. Fue llevada al cine en 2020. El País de las Últimas Cosas. No la vi, no tengo idea. Realmente no voy a hablar de algo que no vi. Sí, la novela es muy buena, como todas las de Auster, ¿no? Luego vamos a trabajar con Leviatán de 1992, la vida de Benjamin Sachs, narrada por su mejor amigo, Peter Aaron, que está muerto camino en la carretera de Wisconsin en una carretera de Wisconsin en 1990. Es una biografía doble. Sachs, Aaron, en algún sentido, ambos son escritores, ¿no? Sachs ha desaparecido hace un tiempo y ha escrito una novela que fue de culto. Todo para invitarnos a leerla. Porque en la biografía de uno está la historia del otro y hay como una duplicidad. Hay una duplicidad, no como. Saquen el como, que ahora todo el mundo dice como qué. No, hay una duplicidad muy clara en esta idea de la completitud, ¿no? De ambos. Mr. Vértigo, de 1994, es una novela rarísima. Walter Raleigh se cruza, es un chico que vive con sus tíos en San Luis, en los Estados Unidos, que se cruza un día con un maestro que se llama Yehudi, quien le promete enseñarle a volar. Y bueno, aprende a volar, sí. La novela está... Sí. Patricia Sosa. Totalmente, claro.
Sí, Que aprendo uno ve esto. a volar. Claro, esto es un delirio total. O sea, tiene un elemento fantástico, enorme y demás. Transcurre en la Gran Depresión, fines de los 20, comienzo de los 30, pero el personaje crece, hay tres grandes partes en la novela. La infancia con el aprendizaje propiamente. Desarrolla Walter una carrera artística como volador, valga decirlo así. Es su biografía también. Y finalmente la adultez, que no quiero contarles el final, porque los finales de Oster tienen eso, tienen una riqueza. Hay que ir a leerlos, no hay que narrarlos, hay que ir a leerlos. Realmente es de una riqueza imaginativa impresionante. Mis apoteosis son se ríe el profesor porque yo anoto en hojas, bueno, en hojas no correctas. Bien. Y ¿ves esa foto, Diego? La de, sí, La que estás con Francisco. estoy con mi hijo, chiquitito, en brazos. Yo era muchísimo más joven, ya estaba canoso, pero no importa. Y tengo un libro en la mano. Estoy en la casa de Nicolás. Sí, sí. Y tengo un libro en la mano. Bueno, es el del que voy a hablar ahora, Paul Auster. Me lo prestó Nicolás hace 16 años, debe ser, porque mi nene tiene 2 años, ahí qué sé yo. Está con un chupete y yo estoy sosteniéndolo a él y leyendo la contratapa de La Noche del Oráculo de 2003. Ah, esa es. Ay, sí. Bueno, La Noche del Oráculo. Oracle's Night. Sidney Orr, que estuvo al borde de la muerte, ¿sí? Se encuentra, es un escritor, otra vez, se encuentra frente al horror de la página en blanco. Y el tipo recupera la escritura si escribe en unos cuadernos portugueses. Es una cosa de loco. Por supuesto, va a comprar esos cuadernos a un lugar específico, el Palacio de Papel, creo que se llama, si no me equivoco, ¿no? Que el dueño es el señor Chong. Bueno, el señor Chong es el dueño de la papelería donde compra estos cuadros. El señor Chong es un oriental, por supuesto. Bueno, ahí viene todo un absurdo increíble que lo va a llevar a... Es una novela difícil de leer, difícil en algún sentido, porque hay 4 historias en diferentes niveles, como si fueran, me permito el juego de palabras, cajas chinas, una dentro de otra. Y la historia de la libreta azul, en la que queda inconclusa como tal, va a hacer que el estilo de la novela sea, como bien decía Diego, metanarrativo. Es decir, en el fondo también hay un problema de narración. Es una novela maravillosa. Hay una parte, debo decirlo, hay una parte en la que se produce un acto sexual, ¿no es cierto?, entre el narrador y una joven que es una bomba, vamos a decirlo así, ¿no?, morena y demás, ¿no? ¿Cómo está descrito eso? Porque no está descrito con bajeza, al contrario, está descrito tampoco con un nivel poético, está descrito con una naturalidad que es asombrosa. Mirá. Es asombrosa, son, qué sé yo, 2 páginas. En medio de un absurdo total, porque imagínate, Diego, están en el Palacio de Papel, o sea, rodeados de papeles, y de pronto se produce una escena enloquecida en la que este Chong le ofrece que esta mujer, que es, bueno, un personaje, una mujer hermosísima, por otra parte, el tipo está solo, este escritor, y bueno, en fin, tiene ahí una relación muy particular. Y lo último, no hablo más, perdón, Diego, No, me puse pesado como ternero en brazos. No, al contrario. Este va dedicado a Nicolás. Yo hice un programa con Luquita Rodríguez sobre esto, se lo di a leer. El cuento de Navidad de O.J. Rem, de 1990. El cuento de Navidad es un libro aparte. Es un cuento que viene editado aparte y demás. Es un cuentazo. Bien, con esto no digo nada, ¿no? Bien. El narrador es un escritor que va a comprar tabaco. Bueno, Auster murió de cáncer de pulmón, ¿no? Su película Cigarros, ¿te acordás? Va a un estanco, diríamos, ¿no? A comprar siempre. Y conoce allí al dueño, ¿no?, con el cual de toda la vida, con el cual se comunica, hasta que el dueño se entera que él es escritor. Entonces le da una importancia imponente y un determinado día le dice, yo le tengo que mostrar algo. Lo lleva detrás y tiene una especie de colección de fotos de una esquina, sí, escuchen bien, de la misma esquina a las 7 de la mañana durante años.
El tipo se para con una cámara de fotos en una esquina que la nombra de Nueva York y saca una foto. Siempre se ve lo mismo, pero obviamente no es lo mismo. Claro, el escritor, imagínate, empieza a ver una cosa así. Claro, una por día, son 365 fotos y hace 10 años. Son 4.000 fotos juntas. Entonces, claro, las empieza a pasar rápido. Le dicen, no tan rápido, tenés que detenerte. O sea, le está enseñando el tiempo, ¿no? Y ahí viene una cosa de locos. Este escritor recibe un pedido del New York Times para escribir un cuento de Navidad. Y el tipo dice, tanto le insiste, dice, fue tan amable el del diario, que decide pensar, dice, bueno, tengo que escribir, ¿no? O.J. Rain es el dueño del estanco, lo va a ver, le cuenta esto, y el tipo le dice, si me invitas a almorzar, te cuento el mejor cuento de Navidad que me pasó a mí. Y ahí viene el cuento de Navidad. 1972 se va a producir un hecho que va a unir con esas fotos. ¿Por qué? Porque a él lo asaltan, entra un chico, un jovencito, 18, 19 años, al estanco se roba algunas cosas, él lo persigue sin arma, ¿no? Lo persigue y se le cae una billetera. Cuando levanta la billetera no hay un peso, nada, no importa, no hay ni un dólar, pero están los documentos. Y ahí descubre que el chico se llama, discúlpenme, Robert Goldwyn, ¿sí? Y decide guardar la billetera, pero una cosa absurda totalmente, la guarda, no lo denuncia, nada, le da pena. Llega Navidad, está solo, está solo, al típico americano, ¿no? El dueño de un estanco, y miren lo que hace, decide ir a la dirección. Y en esa dirección lo atiende una mujer de 80, 90 años ciega. Es Navidad. Y la mujer cuando abre la puerta le dice, sos vos, Robert, volviste. Yo sabía que ibas a venir, que no me ibas a dejar sola en Navidad. Miren, de ahí no cuento más. Vayan y leanlo, son 20 páginas. Vayan y lean. Es una exquisitez ese cuento. ¿Por qué? Porque en el fondo dos personas solas, me voy a permitir esto, fingen, él bueno, obviamente, fingen, ella también, tal vez la abuela, ¿no? Fingen ser lo que no son y pasar una Navidad juntos. Él termina comprando comida, comen juntos y encuentra unas cámaras de fotos. Los dejo ahí. Y esto continúa. Es una invención, ocurrió, no ocurrió, está la duda y demás. Lo que sí puedo decirles es que en pocas páginas está Paul Auster en toda su acción. Cómo el azar nos lleva y nos trae como quiere para dibujarnos una vida absolutamente diferente. Cualquiera. Ahora sí, ¿no es cierto? Digo, creo que vayan por donde quieran. Sí. Cualquier novela de Paul Auster, Mr. Vértigo, La invención de la soledad, la trilogía de Nueva York, que obviamente es el gran clásico y demás, el libro de las ilusiones, la música del azar, el cuento, por supuesto, ¿no? La noche del oráculo y otros que yo no he leído porque tiene muchos, cualquiera de ellos se los recomiendo. Es un escritor que incluso me atrevo a decir, enseña a escribir. Sí, eso estaba pensando exactamente en eso. Esos autores que cuando uno lee, ¿cómo hago para escribir esto? O usted, joven y novel escritor, que está encerrado en una guardilla, pensando su ópera omnia o su ópera prima, y está estancado, tome una novela de Paul Auster y vea cómo él resuelve. ¿Sí? Y hay tanto para decir. Pero bueno. Muchísimo, muchísimo. Y tiene más libros. Tiene como 30 novelas. Pero, qué sé yo, The Brooklyn Follies. Sí, exactamente. Yo tengo el placer de poder leerlo en inglés. No es una postura snob, digo. No, claro. Y no es una lectura compleja. Yo me acuerdo cuando... No tiene un inglés complejo. Las traducciones son bastante accesibles, ¿no? Cuando estudiábamos inglés con mi querido amigo Lucio Castillo, uno de los ítems del examen final era una exposición oral o una defensa oral de una novela. Uh-huh. Y a él le habían dado The Brooklyn Follies para el último nivel, con lo cual, a ver, no es un inglés de My name is Paul Auster, ¿no? Pero tampoco es un inglés de, no es Joyce. Claro, exacto. My name is Paul Auster, this is the New York Trilogy, and we are about to read about three men that are
crazy. No. Bueno, basta. Basta porque hay ocupaciones que estamos por comenzar. Así que, Sebas, un placer. Del mismo Paul modo. Auster, invitación a seguir leyendo y nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página. Que tengan una hermosa semana. Chau. Adiós. Gracias.